Buenos días, amigas. Un lunes más estamos aquí con todas ustedes. Soy Nilda y en esta semana vamos a acercarnos al capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Como siempre, vamos a dedicar este momento para que el Señor Jesús nos cubra con sus bendiciones para el resto de la semana. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad, gracias por seguir aprendiendo de ti, gracias por seguir conociendo cada vez más a Jesucristo, Dios hecho hombre. Te entregamos estos momentos y te agradecemos por todo lo que tienes preparado para esta semana, para cada una de nosotras. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Muy bien, pues en este capítulo 13, ¿dónde estamos en la vida de Jesús? Pues estamos en la última semana. Concretamente, en este capítulo 13 vamos a ver la cena, una parte, un detalle de la cena de Jesús con sus discípulos. Es decir, que estamos en el día jueves de la Semana Santa. Recordar que hace unas semanas habíamos estado celebrando la Semana Santa. Este año 2022 ha tocado en abril. Y cada día, si hacemos el paso a paso de la vida de la última semana de Jesús, lo vamos a encontrar en los diferentes evangelios. Y esto es lo maravilloso de poder comprobar y poder saber que todo esto sucedió, porque los 4 evangelios, es decir, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, nos presentan diferentes detalles de la vida de Jesús, de su ministerio y de esta última semana. Es decir, que no es que plagiara cada uno todos los hechos con pelos y señales, sino que cada uno, según su temperamento, su personalidad, sus recuerdos, fue recopilando todos estos datos. Y es así como normalmente pues podemos comprobar que alguien o que un grupo de personas están diciendo la verdad. ¿No es maravilloso? Es que el Señor en la tierra, cuando estuvo aquí, durante esos 3 años de su ministerio público, hizo tantísimas cosas que, como los mismos evangelistas dijeron, es muy difícil poder registrar todo. Sin embargo, esta última semana es la más crucial, por así decirlo, la más importante para que él pudiese cumplir todas aquellas profecías que se habían ido diciendo de él en el Antiguo Testamento. Como os decía, estamos en el día jueves. Ya el Señor Jesús ha dejado su ministerio público y va a tener en esta semana diferentes eventos, diferentes acontecimientos, los cuales cada vez más van a realizarse con un círculo más pequeño de personas. Tanto es así que en esta cena es donde solamente él está con los 12 discípulos. En esta cena suceden varias cosas que voy a intentar comentarles. Por un lado, me ha llamado la atención cómo el Señor Jesús en su propio ejemplo nos va a dar el mayor ejemplo, modelo de servicio. Y otra de las partes que me llama mucho la atención es igual cómo el Señor Jesús, con sus propias palabras, con todo lo que él había vivido durante esos 33 años, nos lleva a ese nuevo mandamiento, que en realidad pues es un resumen de los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Por lo tanto, son 2 grandes retos y desafíos que tenemos en la actualidad, cada una de nosotras, para nuestra vida cristiana, para nuestra vida de aventura en compañía del Señor Jesús. Si todavía no nos hemos acercado a Él, es el momento de aprender y descubrir todo aquello que el Señor Jesús tiene para nosotras. Como otras veces os comentamos, cuando termine este vídeo, al final en la descripción podéis encontrar una sugerencia de lectura para la semana con una serie de preguntas sencillas con respuestas también sencillas. Pues bien, el capítulo 13 pues empieza ya estando en plena cena. Y el versículo que me llama la atención o los versículos que me llaman en este momento la atención para poder mencionarlos son los siguientes, el 4 y el 5. Y se quitó su manto y, tomando una toalla, se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos. En primer lugar, quizás esta palabra lebrillo no nos suene a mucho. Lebrillo es un recipiente de barro
recubierto de cerámica, de vidrio y todo eso. Quizás en cada país se llamará de diferente manera, una palangana, una batea pequeña, y este lebrillo se llenaba con agua para poder lavar los pies a los señores, a los amos, a los jefes, por así decir. Esta acción de servicio era considerada una de las más denigrantes, una de las más humillantes. Ningún siervo, ningún esclavo quería realizar esa tarea. Recordemos que estamos hablando de hace muchísimos siglos. En esa época no había zapatos cerrados. La mayoría de las personas caminaban y se transportaban con sandalias por todos los sitios. Recordemos que tampoco había carreteras ni autopistas. Todo era pues mucha tierra, mucha arena por diferentes sitios. Entonces, después de una jornada normal, pues los pies habían sufrido bastante. Entonces, eran labores que realmente se les daba a los siervos o a los esclavos, los que menos se tenía en consideración. Así que imaginemos la sorpresa de esos 12 discípulos cuando su maestro, su Señor Jesús, decide levantarse las mangas de su túnica, coger una toalla, llenarla, este recipiente con agua y empezar a lavar los pies. Impresionante, ¿verdad? Porque realmente lo que aquí nos está diciendo el Señor Jesús es: estamos dispuestas a servir de tal manera que podamos hacer cosas para aquellos a los que servimos se queden así de sorprendidos. ¿Hasta dónde llega nuestro deseo de servir al Señor Jesús? No que ahora nos pongamos a lavarle, claro, los pies a toda aquella persona que pase por nuestra casa o que encontremos en la calle, pero pensar por un momento, siendo Él Dios hecho hombre, cómo nos da este magnífico ejemplo y este modelo o patrón a seguir. Tanto es así que, como bien podemos recordar, el discípulo Pedro, pues siempre en su impulsividad, en su hasta ingenuidad, podríamos decir, desbordante, pues le dice: mira, es que no puedes hacer esto conmigo. Pero el Señor Jesús le dice: es que tú ahora todavía no entiendes y comprendes. Pero luego en otro momento le dice: pues entonces lávame entero. Pero el Señor Jesús reafirma y le dice: bueno, es que los que están limpios no tienen por qué ser más limpiados, porque en esto aquí los teólogos nos van a mencionar que esto se está refiriendo pues a nuestro aspecto de limpieza espiritual de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Cuando sucede esto, pues están los 12, están allí todos sorprendidísimos, estupefactos, así que esto nos hace pensar un poco en hasta dónde estamos dispuestas. Pero la misericordia y el amor maravilloso de Dios también nos hace recordar que ese servicio, ese acto de servicio es un acto de amor. Y por eso es que luego, más adelante, en el versículo 34 y en el versículo 35, el Señor Jesús va a decir que un mandamiento nuevo nos está dando: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, pues en eso conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Aquí qué ha estado pasando? Pues ya el Señor Jesús, recordemos, están en plena cena, es la última cena. En plena cena ya ha mencionado de alguna manera y les ha dicho cuando ha habido como una especie de, bueno, ¿cómo que alguien de nosotros te va a defraudar y te va a entregar? No lo entendemos. Y el Señor Jesús pues dice: bueno, pues a quien yo le dé el pan, ese será. Se lo da a Judas, pero ellos no lo entienden. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con Judas Iscariote? Los 12 tenían diferentes, vamos a decir, labores que realizar dentro de todo ese acompañamiento y todo ese aprendizaje que hacían diario con el Señor Jesús. Y Judas había sido el encargado, o le habían encargado, lo que en el capítulo 13 nos dice la bolsa, es decir, money, el dinerito. Entonces podemos deducir que Judas, ¿qué había sido entonces? Era un lobo vestido de oveja, pero
desde un principio había sido así, realmente no lo sabemos. Lo único que sabemos es que al final de sus días es él quien, por una serie de cantidad de monedas, entrega a las autoridades al Señor Jesús. Lo importante que tenemos que recalcar de estos momentos es que Judas se había ganado la confianza de la gente. Muchas veces hay personas pues que por su forma de ser, por su talante, pues imprimen esa confianza en los demás y se ganan esa confianza de los demás. Por eso es que Judas había sido el encargado de la bolsa, es decir, quizás del dinero que recaudaban o que tenían para poder pues, hacer sus diferentes compras, la comida o la ayuda que tuvieran que realizar en los diferentes momentos cuando iban por las diferentes aldeas y ciudades. Por eso es que los discípulos no entienden cuando Jesús dice a quien yo le dé este trozo de pan, porque ellos pensaron, bueno, pues será que tiene que seguir con sus labores normales de aquellas cosas relacionadas con el dinero. Sin embargo, ya Judas también entendió todo esto. Por eso lo importante que tenemos que recordar en este capítulo 13 es estos dos puntos, es decir, este servicio que va al máximo de servir hasta en cosas inesperadas, inauditas o desconcertantes a aquellos que tenemos delante por amor a Dios, y que ese amor es el que nos lleva a amarnos los unos con los otros. Ahora bien, en esto del amor hacia otros, recordemos que estos 12 discípulos eran como una familia, así que por lo tanto nuestro amor tiene que empezar por esa piña que es nuestra familia. No significa que sí voy a amar a aquellas personas que están a 20.000 kilómetros de donde yo vivo, porque quizás es más fácil, no les veo, pero tenemos que amar de verdad a aquellos que tenemos a nuestro lado, al prójimo que tenemos más cerca de nosotros. Pero sobre todo, empezar en primer lugar a amarme a mí misma, amarme a mí misma como esa joya preciosa que ha creado Dios, como esa primicia de la creación que soy y que somos cada una de nosotras. Os quiero dejar con este pensamiento de ánimo, porque cada una de nosotras es importante para Dios. Cada una de nosotras es importante para el Señor Jesús en ese sacrificio que hizo en la cruz para darnos la vida eterna. Por eso no desfallezcamos y sigamos adelante. El Señor Jesús nos amó a tal punto de entregarse por nosotros y nos amó de tal manera que ese amor hace que nosotros amemos a aquellos que nos rodean. En primer lugar, amarnos a nosotras mismas y, por extensión, amar a nuestras familias, a nuestras amistades y a todas aquellas personas que puedan estar a nuestro alrededor. Bendiciones para esta semana y nos vemos en otro momento.